El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. El hombre está falto delante de Dios. Desde el principio de la creación, con el primer hombre que fue Adán, desobedeció la voz clara de Dios, hasta el mismo ángel que estaba con él en el cielo, Lucifer. Amén. Les voy a dar unos ejemplos de otros personajes que la Biblia menciona que también no eran perfectos, que tenían sus faltas, sus fallas. Por ejemplo, Moisés, que era tartamudo, lo podemos encontrar en Éxodo 4:10. Zaqueo era un ladrón, Lucas 19. Pedro era un pescador, Mateo 4:18. La mujer samaritana era adúltera y fornicaria, Juan 4:15. Sara era estéril, Génesis 16 y Hebreos 11:11. Rahab era ramera, Hebreos 11:31. Samuel no identificaba la voz de Dios, Samuel 3, del 3 al 10. Esther era huérfana, Esther 2:7. Y Jonás desobedeció a Dios, Jonás 1:2 al 3. Si vemos, ellos eran hombres, tal como tú y tal como yo. Amén. Cada uno de estos personajes, de una forma o de otra, no reflejaban lo que la iglesia hoy en día piensa como perfecto, como el hombre perfecto, sino que estos personajes tenían un defecto. Amén. Como el rey Saúl fue el primer rey de Israel y aún así cometió errores, quiso engrandecerse, pero su destino y las decisiones lo llevaron a la muerte. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Es que nada se mueve en este mundo sin que Él lo permite. Si Dios no lo permite, es porque, aleluya. Y si Dios lo permite, es por algo. Como dice la palabra de Dios, que todo obra para bien. Un consejo que te puedo dar: no te quejes por las cosas que te pasan. Dale gracias a Dios. Por más malas que seas, tú no sabes el propósito y el plan que Dios tiene para ti. Todos esos personajes que mencioné anterior, no es lo que, como acabo de mencionar, como el personaje perfecto que la iglesia busca. Gloria a Dios, aleluya. Todos en un tiempo éramos como unos de ellos. Todos éramos adúlteros, ladrones, lengua larga, mentirosos, orgullosos, etc. Pero tal vez todavía lo somos. Pero si Dios te ha permitido vivir así un día más, es porque le tienes que dar la gloria a Él, aleluya. Si Dios te permite, aleluya, estar respirando una vez más, aleluya, es porque le tenemos que dar la gloria y la honra a Él. Dile: Señor, yo sé que todavía se me salen las malas palabras, las groserías, todavía robo, todavía he hecho una mentira, pero ayúdame a cuidar mi boca, ayúdame a cuidar mis manos, aleluya. Él busca gente dispuesta a cambiar, aleluya. Gloria al Señor. No veas al hombre, porque como mencioné anteriormente, todos están falta delante de Dios. Amén. Tal vez lo sepas, pero déjame decirte algo. Él murió por ti en la cruz por amor, para salvarte. Él te ha librado de muchas cosas porque Él te ama. Pídele perdón por las veces que le has fallado. Él vino a buscar a los enfermos, no a los sanos. Amén. Porque los sanos no necesitan nada de Él. Si tú estás aquí en este lugar es porque tú necesitas de Dios. Tú necesitas su misericordia. Tú necesitas su perdón. Aleluya. Mas los enfermos, tú y yo, necesitan el medicamento y el tratamiento. Aleluya. Y si hoy estás aquí en este lugar es porque Dios te está hablando. Amén. Gloria al Señor. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Hoy, hermanos, vamos a hablar sobre la muerte de Saúl y la de sus hijos. Gloria al Señor. ¿Cuántos conocen la historia del rey Saúl? Gloria al Señor. Empezamos con primera de Samuel 31:1 y dice así la palabra del Señor: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Después que el rey Saúl había desobedecido la voz del Señor, incluso él fue a consultar
con una mujer con el espíritu de adivinación. ¿Qué pasó ahí? En vez de escuchar la voz del Señor, él se estaba hundiendo más, escuchando, yendo a buscar consejos de personas pues que no son. Le fue traída palabra por medio del profeta Samuel, y recordando que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué fue su error? Él cometió dos cosas. Él desobedeció la voz del Señor, y él fue a consultar con una mujer con el espíritu de adivinación. Aleluya. Gloria al Señor. Mateo 24 del 34 al 35 dice así la palabra de Dios: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿qué les quiero decir? Hay muchas personas allá en el mundo que dicen que el mundo se va a acabar, pero aquí acabamos de aclarar una cosa: que hasta que el cielo, hasta que lo que está escrito en la Biblia no se cumpla, no se va a acabar, guys. Lo que digan los vaticanos que se iba a acabar hace 2 días, y aquí todavía seguimos. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra, sea bendición o sea maldición. Te guste o no, si el Señor dice esto va a pasar, va a pasar. Amén. ¿Cuánto le alaban? Aleluya. Sea bendición o sea maldición, el Señor va a decir: te voy a bendecir o te voy a maldecir por causa de tu rebeldía o por causa de tu obediencia. Aleluya. El rey Saúl se hundía y él seguía violando los mandamientos, los estatutos que el Señor le había dado. El Señor le dio las reglas, le dijo: esto es lo que tú tienes que hacer. Pero él, en vez de escuchar la voz de Dios, él quiso hacer lo que le daba la gana. En otras palabras, gloria al Señor. El fin de la familia real. Alguien que me pueda leer Primera de Samuel 31:2. Y siguiendo los filisteos a Saúl y sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl. Amén. ¿Qué pasó ahí? Mataron a los hijos de Saúl. ¿Pero por qué? Les pregunto, ¿cuál grande dolor aún ver que tus hijos son arrastrados por lo que has hecho? Por no ser sensible de corazón con las maldiciones, dice la palabra de Dios, que alcanzan hasta los inocentes por la dureza de nuestro corazón. Por los errores, los pecados que cometió el papá, los hijos sufrieron. Gloria al Señor, aleluya. Seguimos adelante, aleluya, en Deuteronomios 28, 45 al 48. Y dice así la palabra del Señor: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Estas son las maldiciones, como vemos las maldiciones que el Señor mandó sobre Egipto. ¿Alguien me menciona la primera? La segunda, la tercera, la cuarta, quinta, sexta, 7, 8, 9 y 10. ¿Ustedes creen que es necesario que el Señor mande estas plagas para que, porque,
Vamos a cambiar la pregunta. ¿Por qué fue que el Señor tuvo que mandar esas plagas a Egipto? Porque no obedecían a la voz de Moisés. El Señor hablaba a través de Moisés y Moisés hablaba al pueblo, pero el pueblo no escuchaba. El rey, la persona principal, no obedecía. Entonces dice el Señor, ok, como no me quieres escuchar por las buenas, aquí van con las malas. ¿Y cómo entendió? Por la última. El Señor te está probando a ver cuándo te aflojas. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Son como los padres. Ya me tienes hasta aquí, ¿y qué hacen? Hasta que no le dan a los hijos, no entienden. Le dicen, Iván, haz tu cama. Iván, haz tu cama. Iván, haz tu cama. Iván, I'm talking about me. You know? So, ¿qué pasa? Hasta que no levantan la voz, o hasta que no, nos peguen o les peguen, no obedecemos. Pero ¿por qué es necesario llegar a ese extremo, hermanos? Come on. Escuchen la primera vez y se salvan ese golpe. Come on, hermanas. Yes, aleluya. Yes, aleluya. Sí, Señor, aleluya, que el Señor es bueno, aleluya. Es bonita las cosas que Él hace, amén. La desobediencia hacia Dios, no solo el causante es castigado, sino que también nuestra descendencia y los que los siguen. Las malas decisiones traen consecuencias, por si no sabían, hermanos. Si la luz está en roja y volteas a tu derecha, a tu izquierda y te la pasas y está la chota ahí en la esquina, ¿qué va a pasar? ¡Uh! Ajá, y va a llegar y va a decir, Señor, ¿dónde está tu misericordia? Le van a preguntar, licencia y registración. No tengo aseguranza. Ay. El carro no está registrado abajo tu nombre. Ay. Híjole. Dios es bueno, amén. So, detrás de cada mala decisión hay una consecuencia que quieras o no, la vas a tener que pagar. ¿Cuánto le alaban? Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Éxodo 34, 6 al 7. No, that's the next one. So it's Éxodo 34 and then it's that one. So it's the 31 fourth and then what's the next one? And then the next one? Okay. So, entonces, siguiendo el siguiente versículo, 1 de Samuel 31, 3, dice así la palabra del Señor. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Por desobedecer al Señor, básicamente la cobertura del Señor ya no estaba ahí. Amén. Cuando nos vemos acorralados, tomamos decisiones cobardes, que en lugar de arrepentirnos, nos hundimos más. En este momento andas como que, ¿qué hago? ¿Han estado en esa situación? Cuando, digamos, el sartén se está quemando, puedes hacer dos cosas: la agarras y la tiras, o agarras una cubeta de agua y le echas. ¿Cuál vas a hacer? Vas a correr, vas a llamar a 911. Muchas las veces todo depende de la situación que estamos. El que hizo, él tomó una decisión mala. Mas en nuestro orgullo, escuchen, preferimos pagar un precio muy alto por no reconocer y humillarnos delante de Dios. No ante el hombre, sino que ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por querer quedar bien con el hombre, nos quedamos mal con Dios. Y eso no es bueno.
Gloria al Señor, aleluya. Malas decisiones te llevan al suicidio como el rey Saúl. Alguien que me lea primera de Samuel 31:4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Era tanta la presión que él tenía que no encontraba salida. Dice, ¿sabes qué? Le dijo, mátame. No quiso. Después de haberlo tenido todo, el rey Saúl, como era el primer rey de Israel, yo me imagino que lo adoraban como un dios, pero por la desobediencia, el orgullo, la vanidad, se perdió todo. Es muy importante recordar quién es Dios y que podemos ganar con Él y que podemos perder alejados de Él. So it's a one way. ¿Estás con Dios y ganas? ¿O no estás con Dios y pierdes? No hay nada más claro que eso. Efesios 2, 11, 13. Okay. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Den una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Antes no éramos nada, ahora somos algo. Es bonita esas cosas que el Señor hace, amén. No se nos olvide, pues, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y hablando de esto, aleluya, hace 3 semanas en mi trabajo llegó una señora, era un domingo, llega en su silla de rueda y se sienta atrás y voy y la atiendo. Y me dice, me mira a los ojos y me dice, me gusta tu sonrisa. Le digo gracias. Le digo, thank you. Y luego me dice, ¿vas a la iglesia? Le digo, sí. Y me dice, hay Dennis ahí cerca de donde yo vivo y me queda lejos y yo vengo en mi silla de rueda. Le digo, no, le digo, pues, ¿le gusta el servicio aquí o qué? Dice, es mi primera vez aquí. Y le digo, pues ojalá, espero pues que sea una buena experiencia para usted, para que vuelva a venir a consumir con nosotros. Y dice, gracias. Se llamaba CJ, la señora. Me dice, ella dirige a las mujeres de su iglesia en lo que es la oración. So ella es una morenita. She's African American. Y le digo, ok. Le digo, pues, está bien. Y me dice, vengo para decirte algo. Le digo, ¿a mí? Le digo, ¿qué más decir? Me dice, el Señor nos ha llamado como reyes y sacerdotes. Dice, si tú agachas la cabeza, tu corona se te va a caer. Y en ese momento mi carne decía, ¿de qué está hablando? Pero ya como mi espíritu me estaba conmoviendo y decía, el Señor nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes, linaje escogido, pueblo santo, nación santa. Dice, no hay razón por la cual tú tienes que tener la cabeza agachada y dejar que el enemigo te humille, dejar que el enemigo se burle de ti, dejar que el enemigo haga de ti lo que él quiera.
Y me empezaron a correr las lágrimas y no quería llorar porque ahí estaba el patrón de mi patrón. So dije, híjole, si me ve llorando va a decir pues que no puedo. Entonces la señora me agarra las manos y empieza a orar. Y pues sí me dio un poco de vergüenza porque estaba orando recio y pues sí hubo gente ahí en el restaurante. Pero las palabras que ella me dijo, le dije, gracias Señor, porque eran las palabras que yo necesitaba escuchar. Y en realidad yo no me fijé tanto en su apariencia, porque le digo al Señor, le digo, Señor, si tú pudiste si usaste una burra, Jonás tuvo que ser tragado por un pez, tuviste que sacar a Adán y a Eva del Edén para escuchar tu voz. Digo, tú mandaste a esta señora aquí para decirme eso. Y le digo, gracias Señor. Y ya después el manejador me dice, ¿de qué se trató eso? Y le digo que tú y yo somos reyes y no nos tenemos que humillar la cabeza para abajo delante de ningún hombre, sino que delante de Dios. Y pues gracias a Dios él también es cristiano y pues me entendió y me dijo, ok, bueno, vamos a echarle adelante, amén. Y pues quise traer este mensaje con ustedes, hermanos, que si alguien se les acerca y si es de parte de Dios, reciban esa bendición, y si no, pues hay que desecharlo, amén. Gloria al Señor, aleluya. So the next one, right? Alguien que me lea Primera de Samuel 31, 5 al 6. Amén. Primera de Samuel 31, 5 al 6. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. 6. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Gloria a Dios. En el mundo espiritual y en el mundo secular, esta ley se cumple. En el mundo se llama la ley de la compensación. La ley de la compensación consiste en que cada quien le llegue exactamente o manera precisa de acuerdo a lo que siembra. Les pregunto, si siembras una semilla de manzana, ¿qué va a salir? Y si vas al banco y depositas dinero, ¿qué va a pasar con los meses? Empiezan los intereses, ¿right? Más dinero, más dinero, más dinero. ¿Okay? Si estás en tu trabajo y le gritas a tu manejador, ¿qué va a pasar? Ahí está la puerta. Get out. Todo depende, hermanos, de de qué es lo que tú haces. Si tú le das una sonrisa a tu amigo, a ver, dale una sonrisa, colgate a tu vecino. Come on, háganlo. Una sonrisa, enseñen los dientes, aunque les haga falta, pero una sonrisa. Se miran mejor así porque están. Me da hasta miedo mirarlos, hermanos. ¿Les predico así? No, ¿verdad? Porque espantan. Yo sé que el Señor dice que somos imagen, semejanza de Él, hermanos, pero no se quedan pasar de Dios. Yes, aleluya, el Señor es bueno. Gálatas 6, 5 al 8 dice así la palabra del Señor. Apenas vamos a la mitad de la enseñanza, hermano, así que pongan atención. Porque cada uno llevará su propia carga. Amén. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Regresando a la historia del rey Saúl, le llegó la hora de cosechar lo que él había sembrado. En todo su reinado
sembró odio, muerte, y lamentablemente eso es lo que también cosechó. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Un consejo, una idea: si estás cosechando odio o cosas malas, te van a llegar las cosas malas. Si cosechas cositas buenas van a llegar. Para que me entiendan, ¿sí? ¿Sí? Thumbs up, thumbs down. ¿Entienden? ¿No entienden? Ok. Seguimos adelante con 1 Samuel 31:7. ¿Alguien que me lo pueda leer? 1 Samuel 31:7. Y todos los de Israel eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Hay un dicho mundano que dice: las ratas huyen cuando el barco se empieza a hundir. ¿O cuál es la otra? Que los ratones hacen fiesta cuando los gatos no están. Algo así, right? Lo bueno que aquí no hay ratas, ¿verdad? En sus casas. Entonces, si hay, digamos, que es un buen remedio si hay cucarachas o ratas en su casa. Dicen, no, pues que un gato, right? No entienden, ok. Después de ver a su rey terrenal muerto, el pueblo salió huyendo, y cuando la debes aún de muerto, queda la deuda, y la deuda se tiene que pagar, porque la Biblia dice en Oseas 8:7, porque sembraron viento y torbellino, right? Así se pronuncia. Segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hicieren extraños la comerán. Si logras a cosechar algo bueno, aunque tú estás haciendo algo malo, aquí la palabra del Señor dice que tú no te lo vas a comer, sino que alguien más va a venir y te la va a robar. Si tú te estás esforzando por trabajar, para hacer extra dinero, para sacar overtime y todo, mientras tú estás en el trabajo, hay un hermano en la iglesia que va a recibir la bendición que tú no recibiste, porque en vez de venir a la iglesia te quedaste en el trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, es muy importante estar en la casa del Señor para poder recibir las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Señor es bueno? Primera de Samuel 31:8. Amén. Aconteció al siguiente día que, viendo a los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. ¿Dónde? El rey Saúl había causado mucho estrago. Él había avergonzado a los enemigos de Israel, pero también había herido a los sacerdotes del Dios Altísimo. Sembró humillación, sembró vergüenza, y también él fue humillado aún después de muerte. Si vemos el siguiente versículo, el 9, dice: y le cortaron la cabeza y les despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Imagínate, aparte de matarte, te mochan, te cortan en pedazos, y ellos, y si le seguimos leyendo, dice: y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. En otras palabras, hermanos, esas partes que le cortaron, ellos, era como un trofeo para ellos. Imagínate, hermano, que te corten la cabeza y lo tengan en una vitrina ahí, que es de la cabeza, dando vueltas. Era una humillación grande para él. Qué tremenda humillación, qué forma de pagar el precio por la desobediencia. No solo fue muerto él, también fueron muertos sus hijos, y no solo eso, también fue decapitado y exhibido como un trofeo para los filisteos, colgando
su cuerpo en un muro como trofeo de guerra. Qué triste. En el principio de su reinado, el rey Saúl había sido bendición para el pueblo de Abes, pues el pueblo de Abes fue liberado de las manos de los amonitas y ellos fueron los que rescataron los cuerpos. Gloria al Señor. ¿Están conmigo? Sí, ok. Alguien que me lea 1 de Samuel 11 del 9 al 11. Primero de Samuel 11 del 9 al 11. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los hijos de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis en nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Gloria al Señor, aleluya. Luego después en 1 de Samuel 31, 11 al 13 dice así: mas oyendo los de Abes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. Y viendo a Abes, lo quemaron ahí, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Abes, y ayunaron 7 días. ¿Mande? Como última reflexión, y ante el trágico final de la historia de Saúl, que arrastró a todo un pueblo, nos queda recordar aquella ley inexorable del mundo de la naturaleza, que se cumplió en la vida del primer rey de Israel, ley expresada en aquellas palabras del apóstol Pablo, escritas en su carta a los Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Les invito, hermanos, que nos pongamos de pie. Gloria al Señor. Quiero que meditemos en estas palabras. Dice: todo en este mundo tenemos la oportunidad de sembrar. Cada acción que nosotros hacemos inmediatamente tiene una reacción. Todo lo que hacemos, sea malo o sea bueno, genera una consecuencia. Antes de hacer algo, piensa muy bien qué es lo que quieres cosechar, porque lamentablemente hacemos cosas que sabemos que no debemos de hacer, y las consecuencias después estamos: Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Y pues el consejo es, como dice, antes de hacer algo, piensa muy bien. Si tú sabes que vas a hacer algo y ya conoces las consecuencias, estás listo para confrontar esas consecuencias. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sigamos adelante. El Señor les ama. Este fue su programa Levantando al Caído. Si este programa ha sido de bendición, no dude en llamarnos al 408-621-9597 y nosotros con gusto le enviaremos una copia gratis del programa. Para más información, envíanos un correo electrónico a tamsj@live.com. Dios los bendiga.